Muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Gómez Ortiz. Yo soy, para los que no me conocen, soy residente de segundo año de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Y vamos a dar pues como inicio a la charla de la sección del día de hoy. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar en el día de hoy son las indicaciones y la utilidad del angiotac de vasos cerebrales en hemorragia subaracnoidea espontánea. Le agradezco a mi asesor, el doctor Ricardo Salazar, urgentólogo también de la universidad. Entonces, un poco de epidemiología de la hemorragia subaracnoidea. Entonces, es una patología que tiene una incidencia muy variable según el lugar donde se estudie. Se ha visto que tiene una incidencia entre 2 y 27 casos por 100.000 habitantes. 5% de los diagnósticos se pasan, sea por un enfoque inadecuado, por unas técnicas imagenológicas no disponibles o por una mala interpretación de las mismas. Generalmente se dice entonces que el 85% de estas patologías son aneurismáticas y va a ser donde va a tener un papel fundamental el estudio del que vamos a tratar el día de hoy. Y el otro porcentaje, otro 15%, un 10% generalmente es perimesencefálica, que en la mayoría de los casos siempre es no aneurismática, generalmente son criptogénicas, pero tienen un buen desenlace, y el otro 5% de los casos son causas raras, tumores, coagulopatías, trombosis venosas, el PRES, lesiones vasculares, vasculitis, enfermedades celulares falciformes y en la ingesta de drogas, como por ejemplo la cocaína, que puede favorecer la aparición pues como tal de estas enfermedades. Fisiopatológicamente, entonces nos vamos a fijar primero en esta tabla que está al lado derecho de la pantalla. Entonces, cuando tratamos de una enfermedad aneurismática, cuando hay una ruptura de ese aneurisma, entonces hay una migración de sangre que generalmente se da hacia el espacio subaracnoideo y produce una isquemia global transitoria en ese sitio. Por eso muchas veces estos pacientes se presentan focalizados. Esta lesión cerebral traumática pues aguda, entonces va a producir diferentes cambios a nivel de la microcirculación, a nivel molecular y a nivel pues digamos metabólico. Entonces va a producir vasoconstricción microcelular, daño endotelial con apoptosis, disrupción de las barreras encefálicas, disminución de la autorregulación. Por eso esos pacientes pueden presentar cambios térmicos de temperatura importantes, edema cerebral ya en un periodo más prolongado, y presentan diferentes alteraciones, estrés oxidativo, liberación de citoquinas y respuesta inflamatoria, difusión de los canales iónicos a nivel del sistema nervioso central. Entonces vamos a ver que en la presentación de cómo van a ocurrir estos sangrados, aunque ya lo vamos a ver con varias escalas, lo que puede pasar es que esta hemorragia generalmente se puede presentar de diferentes maneras. Entonces la forma más común es que se presente con una hemorragia subaracnoidea difusa. Cuando hay una rotura de un aneurisma también puede haber en cierta manera o en algunos casos hasta un 30% una hemorragia intracerebral, un hematoma intraparenquimatoso. El hematoma subdural realmente es raro, o sea, sería más digamos como la etiología principal que se causa el trauma, y de aquí se puede romper uno de estos aneurismas, pero esto ya no sería hemorragia subaracnoidea espontánea, sino que sería traumática que produce la ruptura de un aneurisma. Vemos que es muy raro, menos del 5%. Hemorragia intraventricular que se puede presentar en los casos más graves hasta en un 50%, y también en la parte posterior, digamos, en la circulación posterior se puede presentar daños, aunque no es lo común. La mayoría de los casos se presentan en circulación anterior o en arterias cerebrales medias. Entonces, cuando un paciente sufre alguno de estos eventos, se van a producir a nivel sistémico diferentes alteraciones que van a llevar atrás pues, o van a desencadenar mal la vida del paciente. Entonces se puede producir edema pulmonar, un SRA, arritmias, trastorno de la contractilidad cardíaca, por eso que veíamos de la alteración de los canales iónicos, disfunción pues por respuesta inflamatoria sistémica, y eso va a desencadenar o va también a conducir a que haya una liberación exagerada de las citoquinas, un aumento de los péptidos natriuréticos que van a ser los responsables de los trastornos hidroelectrolíticos, principalmente el sodio, que se presentan en etapas más tardías de esta patología, la alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de citoquinas. Entonces el cuadro clínico puede ser muy variable. Generalmente los estudios diagnósticos tienen el mejor rendimiento en los pacientes que se presentan de manera asintomática o que tienen solamente, digamos, un síntoma cardinal que siempre se describe como una cefalea, que es en rayo de una instauración rápida y grave. Muchas veces los pacientes la describen como la peor de la vida. Puede ser que el paciente haya presentado un sangrado centinela y en los días posteriores ya venga presentando como tal
digamos, otras focalizaciones u otros cambios en su estado mental, que son las que finalmente nos van a consultar, y por eso a veces es muy importante no logramos identificar los sitios de sangrado desde el inicio, porque digamos que los pacientes van a consultar de manera tardía y ya serían otras, digamos, las imágenes o los estudios que nos van a servir en este punto. Se puede presentar también con el esfuerzo y el valsalva, se pueden precipitar estos síntomas por la migración de la sangre, pues como tal, a estos espacios meníngeos, náuseas, emesis, dolor, rigidez cervical y alteración neurológica se puede presentar hasta el 50% de los casos. Cuando, digamos, tiene una localización específica, puede alterar diferentes pares craneales, causando, por ejemplo, cuadros como vemos acá, donde vemos un síndrome de Horner, que es algo que se puede presentar en algunos de los casos de estos pacientes, y también podemos ver diplopía, entre otras cosas. Cuando hacemos un fondo de ojo, entonces podemos ver hemorragias retinanas, hemorragias vítreas, que también, digamos, no son patognomónicas, pero nos van a sugerir esta entidad, siempre acompañados pues, de un cuadro clínico más específico, como ya lo mencionamos. Hay diferentes formas de clasificar la hemorragia subaracnoidea. Tenemos tanto formas clínicas como formas imagenológicas. Obviamente, antes de tener una imagen, vamos a clasificar al paciente dentro de un contexto clínico, y acá nos van a servir varias escalas, pero digamos que las que más nos sirven, las que más están validadas, son la escala de Honey-Hest y la escala de la Sociedad Mundial de Cuidados Neurocríticos. Entonces, ellos, la WFNSS por sus siglas, finalmente califica digamos, el grado o la gravedad o la severidad, pues en otros términos, de ese cuadro según el Glasgow y según el estado neurológico del paciente. Entonces vemos que califican del 1 al 5, a menor Glasgow, presentando o no déficit como tal sensitivo motor de ese paciente, entonces van a presentar una mayor gravedad. Y la escala de Honey-Hest, que es la que generalmente más utilizamos o la que conocemos más todos, entonces también va a mirar no tanto el Glasgow del paciente, sino el estado neurológico. Un grado 1, que generalmente es un paciente que está despierto sin un compromiso focal, que va a tener una mortalidad de un 30%. Un grado 2, que es un paciente que va a estar alerta, pero va a estar con una cefalea que ya es más grave y no va a tener todavía ningún déficit motor, tiene, digamos, un compromiso un 40%. El 3, que ya es el paciente que está con confusión o letargia, con o sin déficit focal, va a tener un 50% de probabilidades de morir, y los pacientes, digamos, ya muy graves, que estén comatosos o que estén estuporosos, van a tener una mortalidad muy, muy alta, de un 80-90%. Entonces, generalmente muchos de los pacientes los vamos a encontrar en esta categoría, que van a estar con su cefalea, pero no van a tener ninguna alteración, y ahí es donde tenemos que tener un índice de sospecha muy bajo para poder hacer, o muy alto, pues, perdón, para poder hacer el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Entonces, no hay ninguna duda de que el estudio de elección inicial siempre hace una tomografía simple de cráneo. La sensibilidad y la especificidad de este estudio está muy determinada por varias condiciones. La primera de ellas es el tiempo en el cual se realiza el estudio. Digamos que a pesar de su buena sensibilidad y su especificidad, no es un estudio perfecto, ya que hay varios factores que tienden a confundir o que nos pueden causar, digamos, un problema en este punto. Lo primero es que cuando hay, digamos, hemorragias muy pequeñas, puede haber un error de interpretación del médico que esté haciendo la lectura de este estudio, y puede pasar por altos o sangrados pequeños y no diagnosticar la hemorragia subaracnoidea. Los pacientes que tienen un hematocrito muy bajo por una anemia, que tiene menos de 30%, generalmente no se van a ver estos sangrados acá como tal hiperdensos, que nos van a permitir como tal hacer el diagnóstico de la hemorragia. Entonces pierde también sensibilidad en ese punto. También con el tiempo de evolución, ya enseguida les voy a mostrar un estudio más específico, pero lo que se ha dicho es que más o menos el primer día puede tener una sensibilidad de 90, un poquito más, pero vemos que al quinto día y a la semana baja a un 60-85% y a un 50%. Entonces, como decía yo antes, muchas veces los pacientes van a tener un sangrado índice, un primer cuadro, no van a consultar, y posteriormente ya van a consultar por los síntomas posteriores. Entonces vemos que ahí hay que estar muy pendientes de cuál es el tiempo en el cual se instauraron los síntomas para poder saber qué estudio de elección, pero siempre la tomografía va a ser el inicial. ¿Por qué, digamos, baja el rendimiento de esta prueba? Por el recambio de líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido hematógeno, digamos, se va depurando, se va reemplazando por líquido que ya no tiene contenido sanguíneo, y ahí viene el problema por el cual muchas veces no podemos identificar. Existen otros tipos de hemorragias que ya ahorita vamos a identificarlos un poco. Esta es la hemorragia perimesencefálica, que la vemos acá.
en este punto y que generalmente nos habla de que no es una patología neurismática, sino que es criptogénica y va a tener unas implicaciones también en el resto de estudios que vamos a solicitar. Entonces, este es como un estudio que, si bien vamos a hablar de angiota, quería traer un poco, mirar por qué está bueno el rendimiento de la tomografía simple y por qué entonces necesitaríamos otros métodos imagenológicos. Entonces, ellos, en este estudio que fue publicado en el año 2011 en Inglaterra, lo que hicieron fue un estudio prospectivo de cortes. Ellos cogieron 3.132 pacientes que consultaban al servicio de urgencias con una indicación, con una cefalea que tuvieron una indicación de neuroimagen. Entonces, ¿ellos qué midieron? Los pacientes a los cuales se les hizo tomografía antes de 6 horas, que fueron 953, y los que se le hicieron la tomografía después de 6 horas. Adicionalmente, miraron otras cosas que hicieron. Entonces, por ejemplo, vemos que a muchos de esos pacientes, a 1546 se le hizo punción lumbar, a 229 se le hizo el angiotac, y de todos estos pacientes, el diagnóstico final fue una hemorragia subaracnoidea en 240. La mayoría de los casos fueron de hemorragias benignas, pero esta tabla es la que nos importa como tal a nosotros mirar para ver cuál fue la sensibilidad al diagnosticar hemorragia subaracnoidea en este grupo de pacientes en los que finalmente confirmó. Entonces vemos que de todos los pacientes, la probabilidad de diagnosticar alguna alteración por una tomografía simple fue del 92%. Si se hacía la neuroimagen en menos de 6 horas, vemos que estos porcentajes de sensibilidad y especificidad son de casi el 100%, pues tiene una variabilidad, pero tiene un valor predictivo positivo, negativo muy bueno. Es decir, que para diagnosticar hemorragia subaracnoidea, casi que con una neuroimagen o una tomografía inicial negativa podríamos hacer como tal la exclusión de ese diagnóstico, aunque no en todos los casos, y aquí es donde va a jugar un papel fundamental ahorita el angiotac. Cuando llevamos más de 6 horas, que son muchos de los pacientes que tenemos, vemos que va bajando sus porcentajes de sensibilidad y especificidad hasta un 85%, y como ya les decía, a la semana puede ser solo el 50%. Cuando tenemos una neuroimagen, como es por ejemplo esta tomografía simple, entonces podemos hacer una clasificación, ya digamos imagenológica, que también nos va a hablar un poco de pronóstico de los pacientes. Entonces, la escala que más se utiliza es la escala de Fisher, que se ha modificado y ya vamos a mostrar su modificación, pero básicamente la calificamos en 4 estadios. El estadio 1 son pacientes que no tienen sangrado, el estadio 2 son pacientes que tienen sangre difusa, pero es fina, que se define menos de 1 milímetro y se mide de una manera vertical, no de una manera horizontal. El grado 3 son pacientes que siguen teniendo sangrado, no es una hemorragia como tal intraventricular, pero ya digamos tienen una densidad mucho más gruesa. Entonces vemos que acá es más de 1 milímetro medio verticalmente, y el 4 es el paciente que ya tiene un hematoma intraparenquimatosa o una hemorragia intraventricular, que aquí sí no quedan dudas pues de su compromiso. Pero más recientemente, digamos, entonces se ha hecho, digamos, un poco más el cambio de esta clasificación y han hecho el Fisher modificado, que la ventaja que tiene es que nos produce el riesgo del vasoespasmo, que es una de las complicaciones más temidas como tal de la hemorragia subaracnoidea. Entonces, ellos ya no califican solamente si es gruesa o difusa, sino si tiene hemorragia intraventricular. Entonces, vemos que la 0 es el paciente que no tiene nada, la 1 es el que era el 1 pues también del pasado, que solamente tiene una hemorragia focal o difusa, pero es delgada, no tiene sangrado ventricular. Este 2 va a ser focal o delgada, pero pues va a ser delgada, pero sí tiene hemorragia intraventricular. El 3, digamos que ya va a ser una hemorragia gruesa, sin sangrado intraventricular, y el 4 va a tener todas las características, y estos son los porcentajes pues, de vasoespasmo, y eso nos va a hacer, digamos, saber cuál va a ser el seguimiento que le vamos a dar a este paciente. Dentro de las otras técnicas que se utilizan para hacer, digamos, el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea está la punción lumbar. Entonces, la punción lumbar generalmente tiene un buen rendimiento en pacientes que se presentan bien al servicio de urgencia, es decir, que están alertas, neurológicamente normales y que tienen dolor de cabeza con las características descritas previamente. ¿Por qué? Porque el 2 al 7% de todos los casos, vemos que en la serie anterior era muy bueno el rendimiento, pero no en todos ha sido igual, se pueden pasar por una tomografía simple. ¿Qué problemas o qué consideraciones debemos tener con la punción lumbar? Entonces, lo que se va a buscar generalmente evaluar es la xantocromía. Y la xantocromía es este cambio amarilloso que se presenta en el líquido cefalorraquídeo, que es secundario a la degradación de los glóbulos rojos y a la producción, pues como tal, o a la liberación de bilirrubinas en este espacio. Muy importante tenerlo en cuenta que este hallazgo es sensible y es específico cuando lleva más de 12 horas de ocurrido el caso. Es decir, que de manera inicial no va a ser indicado hacer una punción lumbar.
Y es importante también que si bien esto se puede hacer de forma visual, aquí se ve una diferencia muy obvia entre las dos coloraciones, los estudios originales se validaron con una técnica de espectrofotometría, entonces es importante tener eso en consideración porque podemos ver algo que no sea muy evidente y podemos hacer el diagnóstico si no lo hacemos con la interpretación correcta. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas pues como tal. También el control de eritrocitos nos va a hacer, digamos, va a tener un valor predictivo negativo muy importante. Cuando es menos de 2000, tiene un valor predictivo negativo que puede alcanzar hasta el 100%. Y como decía previamente, entonces el tiempo de evolución va a ser importante acá en este cuadro. Después de describir un poco como tal de la parte general, vamos a mirar entonces cuál es el papel del angiotac, que muchos pensaríamos, si estas pruebas anteriormente descritas tienen una confiabilidad tan buena, ¿para qué necesitaríamos estudios adicionales? Pero ya vamos a mostrar la razón. Lo principal del angiotac es que es un estudio que con el paso del tiempo se ha vuelto muy disponible. Y ahora generalmente en muchas instituciones, más que todo en otras patologías como ACV o en otros tipos de etiologías, entonces va a ser la primera imagen que se va a realizar en muchas instituciones y en muchos protocolos. Dependiendo de la técnica, el grosor del corte, el procesamiento y la interpretación posterior de las imágenes, la sensibilidad y la especificidad para diagnosticar hemorragia subaracnoidea puede ser de un 90 a un 97% de sensibilidad y de un 93 a un 100% de especificidad. En toda la búsqueda de la literatura que yo hice, entonces encontré que hay tres contextos principales en los que podemos utilizar el angiotac o en los que podemos mirar qué evidencia tiene. Lo primero es realizar angiotac antes de una punción lumbar. Lo segundo es una vez ya tengamos el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea, entonces vamos a realizar este estudio para identificar el paciente de dónde está sangrando, cuál es el sitio de sangrado, generalmente cuando sospechamos un aneurisma. Y lo tercero es comparar con el gold estándar, que es la angiografía por sustracción digital. Entonces vamos a revisar la evidencia de esto. Entonces, comparando el angiotac con la punción lumbar, generalmente este es un estudio que realizaron en el año 2010, se publicó, y ellos lo que buscaban era mirar en pacientes que tuvieran una tomografía simple negativa, comparar la realización de angiotac versus punción lumbar. Entonces, aquí recogió pues como un metaanálisis de toda la evidencia que hay hasta ese momento, comparando esos dos tipos de estrategias, y ellos argumentaban que la razón por la cual querían hacer ese protocolo o implementar esta estrategia es porque la punción lumbar en muchas ocasiones pues siempre va a ser invasiva, requiere mucho tiempo a veces en los servicios de urgencias con la sobresaturación que tienen, técnicamente puede ser difícil en algunos pacientes y además necesitamos la cooperación del mismo, y en pacientes que a veces van a tener alteración de estado de conciencia y puede que no vayan a colaborar. Dentro de los datos que ellos recopilaron, que encontraron, que el 15% de los pacientes que consultan a urgencias con dolor de cabeza y con o sin focalizaciones pueden tener una hemorragia subaracnoidea entre este grupo. Realmente es una estadística mucho más alta de lo que se ve normalmente, pero eso fue lo que ellos encontraron. Que el 85%, lo que ya se sabía previamente, esos pacientes van a tener un aneurisma, una alteración o una fístula arteriovenosa, y el 15% de las otras van a tener 10% una hemorragia perimesencefálica, que ya lo sabíamos, y el 15 y el otro 5% van a ser esas causas raras como tumores y cosas que ya vimos. Sacaron unos cálculos y decían que por lo tanto el 12.75% de los pacientes con dolor de cabeza agudo en el servicio de urgencias van a tener una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma o una fístula arteriovenosa, una alteración arteriovenosa, y el otro 2.5% no la van a tener por esto. Considerando que también uno se puede encontrar con pacientes que van a tener aneurismas sin ser causantes de hemorragia, siempre va a haber un riesgo de que vamos a hacer una mala interpretación de estos datos. Entonces consideraron, lo que encontraron ellos es que la prevalencia de estos aneurismas en los pacientes sin hemorragia subaracnoidea es del 2.5%, realmente es baja. Con todo eso, entonces sacan unos datos y encuentran que la tomografía simple puede tener una sensibilidad de 91% y una especificidad de un 100%, mientras que la angiotomografía nos va a tener unos rendimientos mucho mejores, 97.9% para sensibilidad y casi 100% también para especificidad. Entonces, realmente, más que hacer una comparación directa, lo que ellos hicieron con la punción lumbar fue mirando que tiene un rendimiento prácticamente igual e incluso superior, pero obviamente dentro de las estrategias y dentro de las guías no ha reemplazado todavía la punción lumbar dentro de este abordaje, pero se debe considerar como una estrategia principalmente en este tipo de pacientes, cuando la punción lumbar sea difícil por cuestiones técnicas o logísticas.
La siguiente, digamos, utilidad que podemos verle en la angiotac en este contexto de hemorragia subaracnoidea espontánea es para identificar el sitio de sangrado. Las guías, pues las últimas que han publicado de manejo de hemorragia subaracnoidea, que son de la AJA en el año 2012, entonces ellos dicen que se debe considerar dentro del algoritmo diagnóstico, dentro del trabajo pues, de la hemorragia subaracnoidea espontánea, y que si identificamos como tal en estos estudios o en esta angiotac, podemos considerar hacer una intervención basados en esta. Si no es concluyente la angiotac, entonces vamos a necesitar una DSA, que ya la vamos a mirar ahorita cómo es el rendimiento comparado con esta angiografía, para poder clasificar como tal a esos pacientes. Mencionan en la guía entonces que las ventajas potenciales de este angiotac, esto lo va a repetir mucho, pero es más o menos para que ya hagan una idea, es que puede identificar rápidamente un aneurisma y la sensibilidad ya sabemos que se puede ser muy alta, desde un 77 a un 100, y una especificidad que también puede llegar de un 87 a un 100%. Sí hacen la salvedad de que en pacientes que tienen aneurismas pequeños, generalmente de menos de 3 o 4 milímetros, van a ser subdiagnosticados por este método, no se van a poder identificar, pero también hacen la consideración de que la mayoría de los aneurismas que se rompen van a ser mayores de 5 milímetros, entonces ahí viene la consideración, pues sí, podemos pasar por alto estos pequeños, pero los que van a ser en la mayoría de los casos clínicamente significativos, sí los vamos a poder diagnosticar por el angiotac. Finalmente, entonces mencionan que usted tener un paciente con una TAC simple negativa y adicional a esto una angiotac negativa, nos da una confiabilidad de un 99% para decir que este paciente no va a tener algo grave y que su cefalea va a ser de una causa benigna, o si no es benigna, de una etiología diferente, una hemorragia subaracnoidea. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue comparar entonces los pacientes, pues cuál era la misma sensibilidad de esos pacientes que se presentaban con cefalea y ya tenían una hemorragia subaracnoidea diagnosticada para identificar los aneurismas. Esto es una curva ROC. En este metaanálisis entonces encontraron que casi todos los estudios tenían una UC ROC que se acercaba a 1. El que más se acerca hacia 0 significa que tiene una especificidad y una sensibilidad muy mala, y el que más se acerca a 1, esto nos da unos datos que pueden ser cercanos al 100%. Entonces vemos que casi que en todos los casos se pueden diagnosticar los aneurismas por este método imagenológico. Cuando lo vemos acá, en este forest plot, también vemos que aquí está cercano a 0 y acá está cercano al 100%, la mayoría de los estudios, algo contaditos, se están acercando o incluso están rayando la línea del 100%, entonces vemos que en estos pacientes vamos a tener este estudio imagenológico, va a ser muy útil para identificar aneurismas. Ahora, no todo aneurisma que se visualice nos va a confirmar el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea. Pueden haber varios aneurismas y eso en ocasiones nos va a confundir sobre cuál es el que está sangrando, o incluso nos va a hacer dudar de si el paciente sí tiene realmente un sangrado por estos aneurismas. Finalmente, no hay que no hay que pasar por alto que la angiotomografía puede tener complicaciones que van de 1.25 a 1.8%, entre esas las más importantes son la exposición al medio de contraste con nefrotoxicidad o las reacciones alérgicas. Entonces ya sabemos que listo, si tenemos una hemorragia subaracnoidea diagnosticada, hacemos un angiotac. El angiotac en la mayoría de los casos nos va a detectar ese aneurisma, pero no siempre los aneurismas que se visualicen van a ser los que sangre, o incluso si tenemos varios aneurismas, ¿cuál va a ser el que realmente está sangrando? Entonces, por eso se han hecho diferentes estudios que han visto en pacientes que tienen enfermedad pues, aneurismática múltiple, si lo que se considera o lo que se ve en el angiotac es realmente confiable a la hora de llevarlos a cirugía. Entonces, realmente cuando los pacientes se presentan con hemorragias subaracnoidea y aneurismas, no es tan raro que sean múltiples, entre un 10 y un 30% pueden ser múltiples. Entonces, lo que ellos hicieron en este estudio fue hacer un angiotac con unas técnicas de reconstrucción en 52 pacientes que tenían múltiples aneurismas intracerebrales. 36 pacientes, ellos decían, por la forma en que se encuentra distribuida la sangre y lo que yo veo en el angiotac, estoy seguro que está sangrando de ese punto. Esos 36 pacientes se llevaron a cirugía. 14 de los 16 restantes, ellos decían, no estoy seguro si viene de este sitio potencial, pero creo que sí. Entonces era un aneurisma altamente sospechoso. 14 de estos 16 y los 36 que ya están seguros se confirmaron con cirugía. Eso quiere decir que incluso cuando tenemos varios aneurismas, si el radiólogo
pues un médico entrenado, pues generalmente deben ser ellos, confía en que ese es el sitio del sangrado, va a tener la razón en el 96% de los casos, es decir, que otra de las limitaciones que se ponía en la angiotac, digamos que puede quedar saldada con este punto. Ya sabiendo entonces que se puede utilizar desde el diagnóstico inicial, reemplazando a la punción lumbar cuando no tenemos diagnóstico, y que una vez tenemos el diagnóstico y queremos saber de dónde está sangrando, pues digamos, un buen predictor, o es muy confiable. Entonces lo último es comparar el angiotac con el gol estándar. El gol estándar, como en otras patologías, es la angiografía por sustracción digital. Pongo la comparación, por ejemplo, con el TEP, donde también es el gol estándar, pero sabemos que todos los diagnósticos los hacemos por angiotac, también de vasos pulmonares, porque tiene ventajas potenciales más que todo por no ser invasivo. Entonces sabemos que el DSA, o la angiografía por sustracción digital, es el gol estándar, caracteriza muy bien a aneurismas intracraneales, pero es un procedimiento que es invasivo y puede tener un riesgo de déficit neurológico por embolismos, por ruptura de estructuras vasculares o nerviosas, que si bien es bajo, no hay que desprestigiar, pues no hay que dejar de considerarlo. Entonces, ¿qué hicieron en varios estudios? En este estudio en Turquía, por ejemplo, cogieron 134 pacientes. De entrada, a todos estos pacientes se les hizo angiotac, y entre las 12 y 48 horas posteriores se les hizo una angiografía por sustracción digital. Encontraron que la angiotac fue óptima para diagnosticar los aneurismas en un 95% de los casos, y en el 12.5% de los casos no se diagnosticaban por ninguno de los dos métodos, ni por angiografía ni por angiotac. Es decir, que no era una patología aneurismática. Vemos el tamaño de los aneurismas, que ya vimos que era como el principal problema. Vemos que sí, con el angiotac se detectan menos, 31 comparado con 36, pero ya digamos en los tamaños más grandes no hay ninguna duda de que tiene un rendimiento muy similar. En total en este estudio se diagnosticaron 164 aneurismas por la angiografía y 156 por el angiotac. Y cuando miramos la localización del aneurisma, tampoco hay muchos cambios cuando vamos a adivinar las localizaciones. Los que de pronto tienen un mejor rendimiento en la angiografía va a ser en los aneurismas de circulación posterior, pero vemos que en el resto son casi que equiparables. Finalmente, entonces, ¿qué se concluye con este estudio? Que el angiotac es tan sensible como la angiografía para la detección de aneurismas de más de 3 milímetros, y también revela una tasa de detección de 100% en los aneurismas que fueron rotos. Basados en estos estudios, si bien esto no está utilizado completamente por las guías, hay algunas sociedades, como por ejemplo en Austria, que proponen para planear la cirugía, esto ya es más para el neurocirujano, pero proponen para planear la cirugía utilizar el angiotac y desestimar la angiografía por sustracción digital. Entonces ellos lo que hicieron fue tomar 100 pacientes, la mayoría de ellos mujeres, y vieron que en 92 de esos 100 pacientes la correlación de los hallazgos en la tomografía y los hallazgos quirúrgicos se correspondía. Cuando compararon el rendimiento, o digamos lo equiparable que puede ser la angiografía y el angiotac, vieron que tenía una correlación de un 98%. Solamente de todos estos 100 pacientes, un aneurisma no fue diagnosticado por angiotac y tuvo que ser llevado a angiografía. Entonces vemos que es un método muy invasivo, que si bien esto todavía en las guías no está, digamos, articulado, en algún momento y en algunos contextos podría llegar a reemplazar este estudio que es la angiografía. Pero finalmente, digamos que no es un estudio perfecto, también tiene sus limitaciones. Más que todo, algunas presentaciones aneurismáticas, como los aneurismas disecantes. Los aneurismas disecantes, entonces vemos acá una tomografía donde vemos una angiotomografía donde vemos sangrado, pero no localizamos el aneurisma, y después cuando hacemos imágenes por resonancia magnética, sí se logran identificar generalmente estas anormalidades. Los aneurismas saculares muchas veces son muy pequeños, tienen una forma que, digamos, incluso por resonancia va a ser difícil de diagnosticar, pero también van a ser uno de esos pocos casos que no se pueden diagnosticar como tal por angiotac. Los aneurismas en ampolla o en blister son otros de los casos, y finalmente los aneurismas que muchos describen como micóticos o que son secundarios a endocarditis, los cuales tampoco, aquí solo pongo la imagen de resonancia, pero tampoco van a ser fácilmente identificables por angiotac. Entonces digamos que son casos que son muy pocos, no van a ser los típicos, pero ante un paciente con una clínica muy sugestiva de hemorragia subaracnoidea, que tengamos
una TAC simple negativa, que tengamos una hemorragia una angioTAC negativa, hay que considerar la posibilidad de alguna de estas presentaciones aneurismáticas y ya irnos por otro tipo de imágenes, bien sea la angiografía o bien sea la resonancia contrastada, angioresonancia, perdón. Ya otras de las limitaciones, algo de lo que tenemos que tener en cuenta es los patrones de sangrado del paciente. Es decir, los pacientes que en la tomografía simple, entonces en la angioTAC se ve que están sangrando, pero no logramos confirmar el aneurisma o tal en el angioTAC. Entonces, acá hay tres posibilidades. Lo primero es que sea una hemorragia perimesencefálica, que ya las había descrito previamente, que son el 10% de los casos, y la mayoría de estos pacientes van a ser de origen criptogénico. ¿Cuál es la ventaja? Que esos pacientes generalmente se presentan bien neurológicamente, sin cambios en su estado mental, y su evaluación generalmente va a ser muy benigna y no van a necesitar como más estudios. También pueden haber hemorragias aneurismáticas que generalmente van a ser por alteraciones fístulas arteriovenosas, digamos, otro tipo de malformaciones no aneurismáticas que tampoco se van a poder identificar, y otro, un patrón de convexidad que realmente es muy difícil, son cambios muy sutiles, y la mayoría de estos pacientes van a tener sangrados secundarios a vasculitis. Con eso entonces se propone este algoritmo diagnóstico. Entonces lo primero es, ya tenemos una confirmación por el resto de estudios, sea por el angioTAC o sea por la tomografía simple, de que tenemos una hemorragia subaracnoidea. Hacemos el angioTAC, si identificamos el aneurisma, definitivamente podemos hacer la angiografía o podemos tomar decisiones para hacer el tratamiento quirúrgico acá, pues los neurocirujanos o digamos los intervencionistas. Si tenemos un angioTAC negativo para aneurisma, entonces hay que mirar qué patrón tiene. Si es un patrón aneurismático, pero vimos que no identificamos el sitio de sangrado, entonces vamos a una angiografía. Si esto es negativo, a los 7 días podemos repetirla o considerar una resonancia para buscar que sea un aneurisma trombosado. Si en la angiografía vemos que es un aneurisma muy pequeño, que no es acular, y hay otras causas menos frecuentes de hemorragia subaracnoidea, hay que tratar según el diagnóstico pensado. El patrón perimesencefálico, como vimos, es criptogénico y digamos, la mayoría de estos casos van a evolucionar muy bien, entonces uno aquí puede considerar detener el estudio, no hacer más imágenes ni abordajes quirúrgicos, sino solamente vigilar el paciente. Y si tiene ese patrón de convexidad o sulcar, entonces hay que sospechar una vasculitis en algunos casos. Según esto ya proceder, mira, sé que hace una punción lumbar, una resonancia, la angiografía en algunos casos, y si no consideramos que sea una vasculitis, entonces hay que pensar en etiologías como por ejemplo el PRES o la trombosis venosa a nivel del sistema nervioso central. Con todo esto, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que hay tres escenarios potenciales para utilizar la angiotomografía. Lo primero es antes de hacer el diagnóstico, cuando tenemos una tomografía negativa y no es factible hacer una punción lumbar. Generalmente en pacientes obesos que tengan incapacidad para cooperar o que logísticamente sea diferente hacer ese procedimiento, sea difícil hacer ese procedimiento. Lo segundo es la utilidad de la angioTAC para identificar el sitio de sangrado. Vemos que si los aneurismas son entre 3 y 4 milímetros, vamos a tener casi que un 100% de confiabilidad de identificar estos. Y finalmente, sabemos que cuando se compara con el gold estándar, tiene una sensibilidad tan buena como la angiografía por su sección digital, e incluso en algunos protocolos nos puede servir para planear el manejo quirúrgico. Muchas gracias. Daniel, hola, buenos días a todos los asistentes. Dani, felicitarte primero porque me pareció una charla muy bien estructurada, muy bien presentada también. Creo que está concreta, pero nos abre también muchas preguntas. Muy buena, te felicito, Daniel, y muchas gracias por la exposición. Dani, ¿se escucha ahí? Hola, profe, ¿cómo está? Sí, señor. Sí. Dani, yo tengo la misma pregunta de Juancho, la que está ahí. No, uno le preocupa mucho el contraste. Un examen diagnóstico anula el otro. Por ejemplo, ya no necesitaríamos arteriografía hecha por neuroradiología, sino que quedaríamos como en la angioTAC. O necesitaría los dos exámenes. Profe, lo que recomienda la guía es generalmente hacer ambos. O sea, usted hace un angioTAC y en algún momento tendría que hacer un
una angiografía y generalmente para eso se esperan entre 12 y 48 horas. Pero como vemos, hay algunos protocolos que no requieren la angiografía para poder usted hacer el diagnóstico y con el solo angiotac ya hacen la planeación quirúrgica y el abordaje pues, de sus pacientes. Entonces, no, pues en un mundo ideal y de pronto eso puede cambiar en algún momento, yo creo que sí puede reemplazarlo o si digamos un examen puede anular el otro, pero como tal que esté muy recomendado por todas las guías, no, profe, por ahora eso no. Entonces, en teoría, si uno puede desapegarse de las guías, tendría que hacer los dos estudios. La verdad, veo que Juan está preguntando que quisiera saber cuánto medio de contraste usa cada uno de los procedimientos y en cuánto se calcula la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal en cada caso. La verdad, ahí sí no, ese dato sí no lo tengo. Se los quedo viendo porque no busqué cuánto se utiliza en cada uno. Lo que sí sé es que la utilización de medio de contraste es muy inferior en los pacientes que se les hace el angiotac comparado con la angiografía. Y por eso muchas veces lo proponen iniciar antes de hacer la angiografía, porque digamos, si los dos están negativos, si usted ya tiene una sospecha de que no va a ser una hemorragia subaracnoidea, lo puede descartar. Pero sí, quedo viendo ese dato. Me preocupa, ¿tú cómo lo ves para nuestro sistema de salud? Pues normalmente hoy en día nos dedicamos a hacer el angiotac, ¿cierto? En la mayoría de los casos. Y terminamos en una angiografía por sustracción digital o hecha por neuroradiología, ¿cierto? Entonces, le agregaríamos un examen nuevo al estudio de las hemorragias subaracnoideas en urgencias. Profe, o sea, yo creo que vamos a lo mismo. O sea, sí, lo que está muy claro es que básicamente, si usted es muy obvio que va a tener un sangrado, incluso desde la tomografía simple según la localización, usted más o menos puede predecir de dónde está sangrando. Yo creo que uno sí se puede ahorrar el angiotac, pero en pacientes que digamos que la duda y se necesite pues como tal hacer esa identificación para poder no estar seguro si es una hemorragia subaracnoidea, pues claro, o cuál es el sitio que está sangrando, pues yo le agregaría como tal el angiotac. O sea, como les digo, yo creo que la cosa no es que en nuestro momento o en este punto de nuestro sistema de salud vayamos a decir, no, vamos a reemplazarla por la angiografía por pero sí lo que yo considero es que en un futuro, al ser un método menos invasivo, que ya se hayan creado protocolos como yo mostré ahorita, por ejemplo, en Austria, ellos utilizan un protocolo que no utilizan angiografía para planear el manejo quirúrgico, entonces yo creo que sí puede tener algún sentido utilizarlo. Y de todas maneras puede haber lugares en los que usted no vaya a tener la forma de hacer una angiografía, pero sí tiene el recurso de hacer el angiotac. Entonces, si bien se suma, digamos, un riesgo potencial, aunque les quedo viendo pues como el riesgo de nefrotoxicidad, vemos que sí es importante como tal ahí aclarar ese cuadro. Como tal, entonces yo decía ahorita que el riesgo de nefrotoxicidad en los pacientes que se le hace angiotac puede ser hasta un 1.8%. En angiografía sé que es mayor, pero no tengo el dato exacto de cuál es, aunque sí sería muy importante eso para tomar decisiones. Sí, aunque el riesgo de la nefropatía por contraste, si no estoy mal, en los últimos estudios ha disminuido mucho, ¿cierto? Sí, estaba sobreestimado con los scores previos, se extrapolaba todo del score de Meran, por ejemplo, que era hecho para coronariografía, que indudablemente va a llevar más medio de contraste que la mayoría de estudios que hacemos. Sí, exactamente. Entonces habría que buscar de nuevo los datos, a ver cómo lo estiman nuevamente, ¿cierto? Pues está muy interesante el enfoque, ¿cierto? Yo pensaría que definitivamente pues hay que abrir la opción, ¿cierto? Dependiendo de los servicios de urgencias, de la disponibilidad de neuroradiología o no, o de un servicio de stroke organizado, ¿cierto? Para poder hacer esto, ¿cierto? Pero definitivamente abre la puerta a una ayuda diagnóstica, ¿cierto? Que normalmente pues uno no la tiene tanto en cuenta, sobre todo en servicios donde tú tienes disponibilidad de la realización por neurointervencionista. Muchas gracias, Dani. Listo. Bueno, otra pregunta que hace Juan es si se hace angiotac antes de la punción lumbar no habría muchos falsos positivos. Sí, eso puede pasar porque los pacientes que tengan
es que lo que yo digo, un estudio sin tener una fuente de sangrado en el TAC simple, si hacemos una angiotac podemos ver varios aneurismas y quedamos perdidos sobre cuál está sangrando. Entonces yo creo que de entrada es equiparable para hacer diagnóstico, pero yo no lo reemplazaría en el momento. Es decir, si yo tengo la disponibilidad de hacer la punción lumbar, logísticamente es fácil, el paciente colabora y no tiene una condición pues comorbida que me impida o me dificulte mucho hacer el procedimiento, pues no sigue siendo la primera opción, pero se puede considerar. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé. Daniel, buenos días. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la presentación. Coincido con el doctor Ricardo acerca de tanto en la forma como en el fondo en cuanto a la presentación. Es una observación relacionada con los datos que presentaste inicialmente en cuanto a la incidencia de la cefalea y de su origen vascular, específicamente la hemorragia subaracnoidea. Según entendí en los datos que presentaste, dices que entre el 12 o el 15% de los pacientes que se presentan con dolor de cabeza a los servicios de urgencias van a terminar con una cefalea originada por una hemorragia subaracnoidea. ¿Fue así o lo entendí mal? Profe, en ese estudio específico, eso fue lo que ellos encontraron, pero por eso yo decía que era una proporción que es extremadamente alta comparado con lo que se conoce en el medio, porque inicialmente yo dije que la relación va como entre 5 y 27 casos por 100.000 habitantes. Entonces, realmente no sé si es que eso es un centro de referencia en atención de este tipo de paciente y por eso tenía una prevalencia tan alta, pero no, realmente en el mundo real no es tanta la cantidad y solamente se dejan diagnosticar un 5%, entonces incluso pasando por alto de 5% no nos da tan alto. Sí, yo creo que pues ahí pues puede ser eso que tú mencionas, pues que la incidencia sea muy alta, puede ser lo que el hecho de que sea un centro de referencia de stroke. Pero revisando bien el artículo, lo que ellos mencionan es que ese 15% es la probabilidad pretest de tener una hemorragia subaracnoidea en el contexto de una cefalea aguda, ¿sí? Cuando te presentas sin ningún otro tipo de antecedente y que este va aumentando progresivamente a medida que le va sumando, por ejemplo, antecedentes de familiar, todo eso. Yo creo que de pronto era ese dato y de pronto fue como un error de apreciación. Y lo otro pues que estuve indagando es, sí, tú mencionas, hay diferentes estimaciones con respecto pues a la prevalencia y las tasas de incidencia de la enfermedad. Por ejemplo, en el Reino Unido es de apenas un 8% por cada 100.000 habitantes y ellos mencionan que la hemorragia subaracnoidea como causa de cefalea en la consulta en los servicios de urgencias es apenas de un 3%. Entonces sí sería pues un poquito menor al que se había dicho. Pues eso era lo que tenía por mencionar. Muchas gracias. Gracias, profe. Pues dentro de la otra pregunta, que qué signos en angiotac pueden sugerir sangrado activo, entonces generalmente pues como digamos los más confiables son la interrupción del trayecto como tal vascular, pues pueden haber varios aneurismas, pero se ve como una estabilización del medio de contraste en el sitio en el cual se sospecha el sangrado. Lo otro es la correlación con la tomografía simple inicialmente, es decir, porque podemos ver varios aneurismas como tal en toda la circulación cerebral, pero que se corresponda con ese sitio de sangrado que se veía inicialmente. Y lo otro que nos orienta pues como tal a mirar si es el punto de sangrado es la localización. Es decir, por ejemplo, la hemorragia perimesencefálica generalmente no nos va a sugerir que sea de un origen neurismático, sino que va a ser de otra etiología. Entonces ahí también ese sangrado no nos orientaría como hacia la etiología. De resto, pues la verdad no recuerdo más. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
Dani, no, solamente para felicitarlo, a mí me gustó mucho la charla, excelente charla, mi viejo. Listo, muchas gracias a Daniel, todos. Daniel, Sí. hay una inquietud que acaban de poner en el chat la doctora Michelle Lozano. Te la voy a leer y es: en aquellos casos donde tengamos una clínica muy sugestiva con reporte de TAC de cráneo simple normal, pero con presencia de función de líquido santocrómico, con esto, si sería el angiotac el mejor estudio, pues me imagino que es a continuación para verificar si estamos ante una hemorragia idea. Esa es, digamos, como la pregunta, pero yo creo Pues que se puede responder con lo que ya mencionaste, si es exacto. necesaria la sintomografía. Sí. Aquí vamos entonces con dos escenarios. Realmente es el mejor estudio, porque comparado con la angiografía tiene menos riesgo pues, como tal de, de efectos adversos, pero aquí hay que mirar en la decisión del sitio donde usted esté, cómo toman ellos las decisiones. Si pueden planificar un manejo médico, un manejo quirúrgico basados en una angiotomografía, o si definitivamente necesitan una angiografía para tomar decisiones. Si es el primer escenario, es decir, que con el angiotac es suficiente para planificar, pues sí, se podría hacer un angiotac. Pero en el otro caso, también podríamos considerar entonces hacer la angiografía de una vez. Muy importante acá es también ver el estado del paciente, porque si de pronto acá queda la duda de si es una enfermedad neurismática o no neurismática y tenemos fácilmente la posibilidad de angiotac, yo lo haría. Ya con eso estamos seguros porque digamos también llevar de una vez una angiografía y no identificar ningún aneurisma, sino que fue una hemorragia perimesencefálica, que es la minoría de los casos, es someter también en riesgo el paciente a un riesgo mayor. Entonces yo creo que eso depende mucho del contexto, pero sí, podría ser el estudio de elección en algunos momentos. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos.